Eugenia Catalfamo, senadora nacional por la provincia de San Luis. Eugenia, senadora, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué va a pasar con las tarifas? Pues se aprobó, ¿no? Se dio dictamen de comisión, pero el miedo que tienen algunos es que se modifiquen diputados en el Senado, y haya que considerados terceras partes, ¿no? Sí, ayer, bueno, se dio la última reunión del plenario en donde firmamos dictamen de mayoría a favor de este proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Y bueno, y a último momento apareció un proyecto que baja el IVA y que en realidad es lo que se había presentado en diputados y después fue dado de baja para generar un consenso y que saliera, digamos, de diputados. Pero la realidad es que sí, que llegó a último momento, que no se había podido analizar en profundidad y que ahora faltan 7 días para que se trate en el recinto. El miércoles que viene aparentemente se trataría en el recinto este proyecto con media sanción, y el objetivo, por lo menos de parte nuestra, es aprobar este proyecto con media sanción, que basta, deje de dilatarse, porque es algo que golpea el bolsillo de la gente. En realidad yo creo que nosotros estamos y fuimos elegidos por el pueblo, tanto senadores como diputados, como gobernadores, como el mismo presidente fue elegido por el pueblo para que pueda realizar acciones a favor del pueblo. Y si nosotros dilatamos la cuestión, si nosotros no apostamos a que las personas tengan mayores ingresos y que no los gasten en tarifas sumamente altas y abusivas como son estas, me parece que no estamos haciendo cosas a favor del pueblo, justamente. Lo que pasa es que la sensación que uno tiene es que ya el bolsillo no da más. Totalmente. El común no llega. Totalmente. Y nosotros, la realidad es que recorremos distintos barrios. Yo soy representante de la provincia de San Luis, recorremos distintos barrios de San Luis, distintas localidades de San Luis, y todos manifiestan lo mismo. Acá lo que pasa es que a la gente le cuesta muchísimo para llegar a fin de mes, muchísimo más le cuesta pagar una tarifa de estas características. Y si bien en San Luis el gobernador Alberto Rodríguez ha implementado medidas, ha instruido al fiscal de Estado para que se presenten demandas con respecto al gas natural, que había incrementado en un 1000%, justamente para que no golpeara el bolsillo de los puntanos, me imagino que debe ser totalmente distinta la situación que pasa en otras provincias del país en donde no se han podido implementar medidas de este tipo. No, aparte la gente no llega a fin de mes y esto ataca directamente a las pymes. Por más que se niegue, cerraron 6.500 pymes. Totalmente. No pueden pagar. Exactamente, y en muchos casos, bueno, hemos visto en distintos medios de comunicación, pero en muchos casos, por ejemplo, son panaderías de 30 años, de familias de más de 30 años. Roticerías que han pasado de generación en generación, me refiero, y que tienen que pagar boletas de más de 120.000 pesos. Es una locura. Ahora, también la pregunta es, la sensación es que cuando en el relato de los principales miembros del gabinete hablo de energía, de economía, qué sé yo, no tienen en cuenta quién es el que gana plata y cuánto ganan las empresas, porque tampoco han hecho inversiones que diga, oh, mirá, invirtieron tanta plata. Totalmente. No hay inversiones. No, y hay una disparidad en el discurso. Claramente, una cosa son los que opinan algunos senadores que pertenecemos al peronismo y que tenemos otros ideales y demás, y otro es lo que sale directamente del gobierno nacional. Lo que pasó ayer en el plenario, que asistieron muchas empresas, Camesa, Enre y demás, son técnicos que no supieron responder las preguntas de los senadores respecto, por ejemplo, cuánto es el costo de Boca de Pozo, que es lo más básico. Hay que transparentar, y lo que pedimos y lo que pidió el gobernador ayer a través de una nota que leímos, digamos, en el plenario de las comisiones, es transparentar a la sociedad cómo se compone la tarifa. Vos es que unas cosas que yo escuché en su momento, que en Estados Unidos cuesta $2,20 y acá pagamos 7,50 por cada millón de CBU. Entonces, de BTU, perdón. Entonces, sí, pero ¿por qué? Sí, ahí nadie responde el por qué. Es que exactamente, y hoy se está hablando también de un costo fiscal, que es lo que dicen por ahí distintos senadores del oficialismo. El costo fiscal que ya en estos días pasó de 75.000 a 80.000 a 130.000, no nos ponemos de acuerdo en un precio estable. Entonces realmente nos preguntamos, ese costo fiscal, bueno, está bien, ¿cómo se compone? ¿Cómo está realizado? ¿Dónde están los números? Eso no, la Oficina de Presupuesto no nos ha enviado ningún tipo de informe. Y bueno, y por otro lado, esto justamente son cuestiones tan técnicas que a la gente no le interesa la cuestión técnica. A la gente le interesa
que tenga un trabajo, que su salario sea digno, que además de que sea digno, las tarifas, obviamente que las personas entienden que las tienen que pagar, que es correcto, pero no de esta manera. Y llegar a fin de mes, creo que el común quiere llegar a fin de mes. La tarifa es mucho más alta que el salario. Mucho. Entonces hoy vemos a los docentes reclamando por un salario, vemos todos los días a distintos sectores reclamando por un salario digno. Es eso, salario digno, nada más. Ahora, la sensación también que, digamos, hay una falta de respuesta y al mismo tiempo una sordera, porque no se escuchan los reclamos. Sí, tal cual. Y tampoco se escucha la oposición. Sí, tal cual. Y bueno, y se reúnen con algunos y con otros no. Y lejos de llegar a un consenso, por ahí lo que sucede es que entran en peleas y en diferencias que en verdad a las personas no les importan. Acá quieren una solución y quieren una resolución para esa situación que viven, nada más. Porque si uno ve la pantalla partida, la está viendo usted, senadora, sí. Una marcha enorme de docentes estatales, sí. Se habla mucho de un recorte muy grande y también se ve, por ejemplo, cuando estuvo Caputo en la Cámara, en la bicameral, la falta de respeto a los legisladores, pues se levantó y se fue. Bueno, eso es algo también que con está un verso pasando. del opositor que dijo, no, está muy cansado el ministro, tiene muchas ocupaciones. Totalmente, bueno, eso es una cuestión que vemos que está pasando últimamente, el desprestigio a las instituciones, no es solamente en el Senado, no es solamente en la Cámara de Diputados. Si nosotros no damos el ejemplo de que las instituciones deben respetarse, entre nosotros mismos, me refiero, el gobierno debe respetar al Senado y viceversa, es así. Es constitucional. Es constitucional, somos poderes totalmente separados y bueno, me parece que es una cuestión que empieza desde casa, por decirlo de alguna forma. A ver, para mí lo que se ve o lo que se empieza a advertir de algunos lugares es que lo peligroso sería que el hastío de la ciudadanía y empecemos otra vez con el que se vayan todos. Sería muy peligroso. Totalmente. Y en verdad eso es algo que ninguno quiere. No. Acá, lejos de lo que se ha intentado por ahí decir en distintos medios de comunicación, es que buscamos desestabilizar. No, las críticas que se hacen son justamente, por lo menos desde nuestra parte, constructivas y para beneficiar a la gente, nada más. Nadie busca desestabilizar, nadie está en contra de nadie. Todos queremos que el presidente llegue a su último día de gobierno, pero que lo haga de una manera justa, de una manera que sea pensando un poco más en la gente. En realidad me refiero a la gente, a los sectores más vulnerables, a las pymes, a los productores del interior, digo, a las personas que por ahí más dificultades tienen para poder acceder y para poder llegar a fin de mes justamente. No, aparte las economías regionales son las primeras que empiezan a sentir los impactos del ajuste. Exactamente. Son las que más les van directo. Exactamente. Por ejemplo, lo que expresaba el gobernador también en su carta es que en San Luis, yo le puedo hablar más del caso de San Luis, que es lo que más conozco claramente, en San Luis prácticamente no está subsidiada las tarifas. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar esos costos de otros que tienen muy subsidiadas sus tarifas? Entonces son cuestiones que ya estaban subsanadas de antemano, que las tenemos en regla, que las tenemos acorde. Entonces buscar la forma de que también haya un federalismo real, de que exista, digamos, paridad entre las distintas provincias. La sensación también que son todos federales, la mayoría son federales hasta que llegan a la Casa de Gobierno. Cuando se sientan en el sillón de Rivadavia se convierten en más unitarios que el Manco Paz. Sí, bueno, es un gran problema ese y me parece que esto del diálogo, que por ahí intentan, bregan por el tema del diálogo, escuchan los representantes. Les cuento, a mi juicio, ¿cuál es el diálogo? El diálogo es para que el año que viene ustedes les aprueben el presupuesto como lo manden. Sí. Ese es el famoso diálogo. Sí, totalmente. Dialogamos, no. Aprobame esto. Sí, es real y la presión existe y la presión con el pacto fiscal existió y existe en cada una de las leyes que se intentan sacar a través de... San Luis no lo firmó el pacto fiscal. San Luis no lo firmó. No lo firmamos porque justamente considerábamos que era atacar a nuestra autonomía, que considerábamos que era... justamente ir en contra de los puntanos y de lo que reclamamos. Tenemos 2 juicios con sentencia firme, estamos reclamando por una deuda de más de 19.000 millones, entonces, según la tasa pasiva o activa, pero es un monto sumamente grande que claramente nos permitiría hacer un montón de cosas más en nuestra provincia, hospitales, escuelas, todo, digamos, para poder darle a la gente una mejor calidad de vida. Infraestructura, que totalmente. Es lo que necesita el ciudadano común. Es así. Ahora,
A su juicio, ¿qué pasaría si el presidente veta? Vamos a suponer que el Senado apruebe tal cual salió de diputados si es ley. Sí. Llega el presidente, en lugar de homologarla, la veta. ¿Qué costo político cree que pagaría? Es una facultad que tiene el presidente, Sí, es ya. real, es una falta de respeto al pueblo argentino. Es una falta de respeto, simplemente eso. Porque es no escuchar a la gente. Es por ahí hacer cosas que van en contra de lo que ellos realizan a diario. Yo lo dije en el plenario. Hacen muchos timbreos. A lo largo de la campaña se caracterizaron por hacer timbreos y escuchar a la gente. Ahora, ¿esos timbreos son reales? ¿Escucharon de verdad a la gente? ¿Tuvieron en cuenta cada una de las posiciones que tenían, que no podían llegar a fin de mes, que no pueden alimentar a sus hijos, que viven en barrios que no tienen cloaca, que no tienen... Me refiero a eso. Y encima, si no pagas la tarifa, te la cortan. Claro. Te cortan el gas, te cortan el agua, te cortan la luz. Todo. Son servicios básicos de vida. Todo te cortan. Lo que no pagaste te lo cortan. Exactamente. Y la gente paga lo que le cortan. Y Exactamente. lo que no le cortan no lo paga. Exactamente, tiene que pagar reconexiones con todo lo que eso implica. No, y aparte cuando te cortan la luz, en mi caso vivo en Pilar, por ejemplo, tengo una empresa que no puedo elegir, es la única que tengo, es esta o nada. Y me cortan la luz creo que todos los días. O día por medio tengo un corte de luz. Pero tic, tic, y también quisiera saber si me llegan 220. Bueno, ese es otro tema también. Las empresas que manejan energía, principalmente el gas también, no realizan las inversiones necesarias, no tienen un plan de inversiones realmente eficiente, no lo llevan adelante. Entonces, de esa forma, ¿dónde está el dinero que reciben por cada una de las tarifas que nosotros pagamos? No realizan inversiones. Es imposible que nosotros pretendamos pagar más cuando nos cortan la luz todos los veranos. Muchísimas gracias, senadora, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación.